Descansando en Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús, luego de advertirnos de los falsos maestros y profetas, nos advierte de no caer en la apostasía. La Biblia tiene muchas advertencias desde Génesis hasta Apocalipsis para que el creyente no caiga en la apostasía, perdiendo su salvación y la vida eterna. ¿Qué es la apostasía? Es el acto por medio del cual una persona que ha profesado creer en Cristo se aparta y rechaza deliberadamente la verdad revelada en la Escritura. Es abandonar y rechazar de manera deliberada la fe, desertar, traicionar, apartarse, alejarse de Cristo, de la palabra de Dios, de la fe de manera voluntaria y consciente. ¿Quién es un apóstata? Es la persona que ha profesado creer en Cristo y siendo creyente de Cristo se aparta, abandona y rechaza deliberadamente, voluntariamente la verdad revelada en la Escritura. La apostasía se manifestará en los postreros días con los falsos maestros y sus falsas doctrinas. Pablo advierte, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4, versículo 1. Advertencia para no caer en la apostasía en el Nuevo Testamento. La Iglesia debe estar atenta a los falsos maestros que tratarán de engañarlos, predicando un mensaje positivista, superfe, prosperidad, presentar un sermón triunfador, subjetivismo, motivacional, enseñanzas que dejan fuera la cruz, no hacer alusión al pecado ni lo confrontan con las Escrituras, no mencionan la sangre de Jesucristo, no enseñan sobre el juicio del final de Dios y la condenación eterna. Las advertencias para no caer en la apostasía son para los creyentes, no para los incrédulos. Están ubicadas en casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Algunas son apostatar por no hacer la voluntad de Dios, Mateo 7, versículos 21 al 23. Apostatar por no permanecer en el Señor, Juan 15, 6. Apostatar por el orgullo, Romanos 11, versículos 21 y 22. Apostatar por no retener la palabra de Dios, 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. Apostatar por no confiar en Cristo, 2 Corintios 13, 5. Apostatar por negar al Señor, 2 Timoteo 2, versículos 11 y 12. Apostatar para recaer de la fe y volver atrás, Hebreos 6, versículos 4 al 6. Apostatar por extraviarse de la verdad, Santiago 5, versículos 19 y 20. El autoengaño, Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es creer en Jesucristo, Juan 1, versículos 11 y 12, Juan 6, 40, Hebreos 11, 6. Jesucristo explica, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, Juan 6, 40. El ser obedientes a la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14, 15. Es permanecer hasta el final fiel al Señor. El que en mí permanece no será echado fuera como pámpano, y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden, Juan 15, 6. Santiago enseña, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, Santiago 1, 22. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, Santiago 2, 17. El juicio final, Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Los que apostatan de la fe inician bien y terminan mal. En algún momento del camino se desvían escuchando y siguiendo a los falsos maestros. En aquel día es en el juicio final del gran trono blanco, donde serán juzgados todos aquellos que no obedecieron la palabra de Dios. Juan detalla el juicio diciendo, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. El juez será el Señor Jesucristo, Juan 5, 22. Apocalipsis 20, 11, Apocalipsis 21, versículos 5 y 6. El veredicto del juez, Mateo capítulo 7, versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesucristo el juez dará su veredicto, nunca os conocí.
Los que apostatan de la fe son desconocidos por Dios por no permanecer hasta el final en la comunión íntima con el Señor. El juez no juzgará por la apariencia, sino validando la realidad espiritual de los apóstatas. La sentencia es firme y precisa como el testimonio del Señor sobre ellos. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué debemos hacer para ser conocidos por Dios? El Señor solo conoce a aquellos que tienen una comunión íntima con Él. Llevan una vida bíblica, oyen, piensan y hacen la voluntad de Dios. Pablo enseña, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, según Timoteo 2:19. Debemos ser creyentes que aman al Señor como enseña Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Juan capítulo 14, versículos 21 y 23. Descansemos en Dios recordando, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Dios te bendiga y te guarde.